Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, doctor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar aquí, pues semana tras semana, lunes, no, sobre todo nosotros en nuestro programa lunes y miércoles a las 4 de la tarde, en un programa exclusivo sobre gobierno civil bíblico, en donde pues hablamos de una propuesta, no nuestra, sino una propuesta bíblica, de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pues bienvenidos a este programa hoy, a los que nos ven en directo y los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Hoy estaremos pues hablando de un tema muy importante que tiene que ver con los componentes de la libertad constitucional. Componentes de la libertad constitucional. Antes de entrar en la clase, pues tenemos que hablar un poquito acerca de lo que está pasando en nuestro país, de la crisis eh, social en que un gobierno coloca a sus ciudadanos, como es el gobierno en Colombia, que tiene a la mayoría de los colombianos, los mantiene en una zozobra por las diferentes iniciativas que se dan, que no van en concordancia con los principios de libertad. Tal parece que este es un gobierno donde supuestamente eh, tiene la filosofía de cuidar los recursos de los ciudadanos, pero que con sus acciones pues demuestra todo lo contrario. Esto quiere decir que es un gobierno fantasioso, es decir, que con la boca expresa cosas que le gusta a la gente y que supuestamente son buenas, pero en los hechos le es muy complicado aplicarlo, le es muy complicado llevarlo a la acción porque pues, llevarlo a la acción significa que ellos tendrían que restringirse, pero como no se quiere restringir, sino vivir en opulencia, todo gobierno comunista socialista quiere vivir en opulencia. Todo gobierno comunista socialista quiere vivir bien, quiere vivir eh, con los recursos de los ciudadanos. Por ahí estaba mirando una de las cosas que hace el nuevo presidente de Argentina, Milei, lo regular, donde he visto, cuando viaja, cuando anda en hoteles, cuando hace sus vueltas, bien sean personales y aún de gobierno, él paga con su propio dinero y nunca está eh, usando los dineros del gobierno, pues lo hace en un sentido como ser un ejemplo de lo que él ha prometido que va a hacer con Argentina. Pues no es lo que pasa en Colombia, pasa todo lo contrario, ¿no? Nuestro presidente le llaman el presidente viajero. Dicen que ha estado en este tiempo más fuera del país que adentro. Y pues su gobierno va en esa línea. Bueno, así estamos aquí en Colombia, así estamos en muchos países de Latinoamérica, pero qué bueno que hay algunas puertas, iniciativas de algunos países que quieren hacer las cosas diferentes y que pueden ayudar a marcar la diferencia en esta Latinoamérica nuestra. Muy bien, pues hablaremos entonces de los componentes de la libertad constitucional.
Cuando hablamos de constitución, hablamos de la constitución política de la República de Colombia en este caso, o la constitución política de un país. Pero hay unas máximas demasiado importantes que son las que respaldan la constitución. Hay unos componentes importantes que se deben tener en cuenta para que una sociedad funcione como debe ser. Los componentes, lo vamos a estudiar hoy, esos componentes que deben estar dentro de la Constitución. Si esos componentes no están dentro de la Constitución, entonces, pues, la libertad está en peligro y la libertad va a ser muy limitada. Entonces, pues, en este orden de ideas, eh, hablaremos entonces de tres componentes de constitucional. Otra vez entendiendo que la constitución de un país es demasiado importante. Y la constitución de un país es algo que no se debe cambiar constantemente, sino que debe hacerse con mucho temor, debe hacerse con mucha templanza, con mucho cuidado, porque pues la constitución de un país es lo que delinea hacia dónde va el país y es lo que hace que un país determina que un país sea libre o sea esclavo, sea un país que está bajo una tiranía o es un país que está disfrutando del sistema que planteamos aquí o que la Biblia plantea, el sistema de república. Entonces, pues hay tres componentes de la libertad y esos tres componentes se los voy a colocar aquí en el screen. Los componentes eh, tienen una meta importante y esa meta pues es una meta educativa, vamos a hablar de eso, componente de la libertad y su meta educativa. Y pues hablamos del hogar, pero el hogar cristiano. Hablamos de la iglesia, pero la iglesia cristiana. Y hablamos de la escuela, pero la escuela cristiana. Eso nos parece como curioso, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia cristiana. ¡Wow! Queriendo decir que, por seguro, de pronto hay iglesia que no es cristiana. Eso es algo como para pensarlo dentro del sistema social, sí, de una nación. Entonces, hay tres componentes, o sea, hay tres cosas básicas. Hay tres cosas que se llaman pilares, que son los pilares, que son el fundamento de de la libertad y antes de la libertad constitucional, porque no son independientes en ninguna manera, no funcionan independientes en el sentido de que no afecten la parte civil, claro que sí. Los componentes son civiles también, porque afectan a la sociedad. Entonces, esos componentes, el hogar, la iglesia y la escuela, tienen una meta educativa. ¿Qué quiere decir esto? Una meta educativa. Bueno, que son componentes u agencias o fundamentos que su rol principal es educar. Y si estos tres constituyentes o estos tres pilares o componentes se enfocan en lo que es la educación, entonces estos elementos o estas tres agencias van a ser el fundamento de la constitución de una nación y por ende van a resultar en
expresiones de libertad, en acciones de libertad. O sea, estos componentes van a soportar la libertad de una nación. Si estos componentes cumplen con su rol. En este caso, estamos hablando que la meta de estos componentes es educar. El hogar, el hogar tiene como prioridad eso, educar. Y vamos a mirar un poquito más sobre eso. Entonces, la familia, el hogar cristiano, porque también estamos hablando de eso, ¿no? Un hogar cristiano. No un hogar simplemente hogar, sino un hogar cristiano en donde enseña los principios bíblicos de libertad. En el hogar donde los hijos aprenden. En el hogar es donde los hijos eh, aprenden a respetar la ley, entienden lo que es en este caso una república, porque pues solamente pueden existir hogares cristianos dentro del sistema de gobierno de república. Los otros sistemas de gobierno, por lo regular, no les importa el cristianismo, no les importa el hogar como es en su fundamento, en su forma. Entonces, hablamos de la meta educativa del hogar cristiano en una república. Ahora, recuerde que cuando hablamos de república, estamos hablando de la propuesta bíblica de gobierno que es república y que está aquí, amparada en la Constitución de Colombia. Ustedes saben que en Colombia esta idea de república está bien definida, bien clara, porque en la Constitución se habla de que somos la República de Colombia. No habla de que somos una democracia como tal, ¿no? Sino que somos una república. Y, por ejemplo, aquí en la Constitución de Política de Colombia del 91, dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales. Claro, si se usa la palabra democrática, habla de autonomía de sus entidades territoriales democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Pero entonces es muy importante esto, que la Constitución dice que en nuestra forma de gobierno es una forma de república. Entonces la república se ignora cómo funciona y se ha hecho más énfasis a la democracia. Y la república y la democracia están muy distantes en su forma, están distantes en su filosofía, están distantes en su metodología. Pero hay una confusión, ¿no? Porque por todas partes se habla de democracia. ¿Por qué se habla en todas partes de democracia? Pues porque la democracia es lo más cercano a poder disfrutar de ciertas libertades, ciertas, y se disfrutan de ciertas libertades, pero la república garantiza no ciertas libertades, la república garantiza todas las libertades, todos los derechos que el hombre tiene que han sido dados por Dios. Los derechos que el hombre tiene no los da un gobierno en ninguna manera. En la democracia sí. La democracia se jacta que es la que concede derechos al hombre. La democracia se jacta que es la que concede ciertas libertades. Pero la república en ninguna manera tiene esa filosofía, porque la filosofía de la república
es que todos somos iguales delante de la ley, con los mismos derechos y también pues con los mismos privilegios. Y eso pues marca una gran diferencia. Entonces, cuando hablamos del hogar cristiano, estamos hablando de la meta educativa del hogar cristiano en una república. Y la meta educativa del hogar es el construir el fundamento del carácter. Aquí esta parte es muy importante porque habla que el carácter del individuo, de los hijos en la república, le corresponde a el hogar. Entonces, eh, cuando hablamos del carácter de los individuos, cuando hablamos de que la gente tiene mal carácter, o sea, que actúa de una forma contraria, que no respeta la ley, que no respeta la propiedad privada, que no respeta la individualidad, que no respeta al ser humano como tal. Cuando hablamos de esto, entonces se está apuntando a que el hogar no está cumpliendo con su meta educacional, que es construir el fundamento del carácter cristiano. Entonces, en el hogar es donde surge ese perfil de carácter cristiano. En el hogar o hay un carácter cristiano o se desarrolla un carácter pagano en los individuos. Entonces, bien, eso es muy importante. El hogar desarrolla o fundamenta el carácter cristiano o desarrolla y fundamenta el carácter pagano. Es decir, un carácter que va en contra de Dios. Y eso nos lleva al análisis, un análisis que debe ser profundo, porque ¿qué está ocurriendo con las familias hoy en día, siglo XXI? ¿Qué, qué es lo que los padres están construyendo en la vida de sus hijos? ¿Están construyendo un carácter cristiano o están construyendo un carácter pagano? Y pues eso tiene que ver también con un modelo, ¿no? Porque en el hogar es donde se modela, se aprende. Y los que modelan pues son los padres, porque de quién más los hijos aprenden. En primera instancia deben de aprender de los padres, claro, aprenden de los amigos, aprenden en el colegio, aprenden en la iglesia, aprenden en el deporte, en todas las áreas de la vida se aprende. Pero el fundamento está en el modelo que los padres dan. Y hablamos, por ejemplo, de amor. En el hogar es donde se entiende el concepto de amor. ¿Qué es amor? Amor a Dios en primera instancia, amor a uno mismo, por supuesto, amor hacia las otras personas, amor hacia la nación. Es muy triste a veces escuchar a jóvenes que odian ser colombianos o que odian la nación donde ellos nacieron. Pero eso es consecuencia que los padres no le han enseñado a los hijos cuán importante, cuál es el plan de Dios para la familia dentro de su misma nación. Y el amor, por supuesto, hacia la nación eh, construye, desarrolla y hace que los hijos tengan un perfil que llama patriotismo, que sean patriotas. Y cuando una persona ha aprendido a ser patriota en su casa, déjeme decirle que todo lo que haga, todo lo que dice, va a ser en beneficio de su país y no en contra de él, que tristemente es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Los más destructores dentro de la sociedad hoy en día son los jóvenes, son los que están en la universidad, en los colegios, son los que destruyen el bien común, son los que roban la propiedad privada,
son los que no soportan las ideas correctas, sino que son los que afianzan ideas contrarias a las ideas que la sociedad demanda de cada ciudadano. Entonces, pues, el amor, enseñar, ser un modelo de amor en el pleno, en la idea correcta de la palabra, muy importante de parte de los padres. Enseñar qué es el amor, qué es aceptación. Esa es otra cosa muy importante, enseñar a los hijos eh, quiénes son, cuáles son sus virtudes, sus talentos y que se acepten tal como son para que puedan ser todo lo que está planeado para ellos. Entonces, aprender a aceptarse a sí mismo. Otra cosa es la parte de instrucción, ¿no? Instruir. El hogar es el modelo de instrucción, el modelo número uno. Hay otros, hay otras agencias que enseñan, como lo vamos a ver más adelante, pero el fundamento de esto es el hogar. Instruir. Instruir para evitar castigar. Instruir para evitar que se caiga en control. Y en ese sentido también entra la parte de la disciplina y de las virtudes cristianas. En el hogar, cuando hablamos de virtudes cristianas, en el hogar se aprende a desarrollar esa idea de dar a otros, de hacer misericordia, de no pensar solamente en mí mismo, sino pensar que hay gente que tiene necesidad y que con la abundancia que Dios nos ha dado como familia, entonces se puede también ayudar a otros a que surjan, a que avancen. Entonces, pues esa es parte de la meta educativa en el hogar. Y también en el hogar es donde se enseña lo que es gobierno. Eso lo vamos a ver, o aquí enseñamos nosotros todo el tiempo, que en el hogar se aprende de todo. Gobierno en este caso, también se aprende economía. ¿Qué es la economía? ¿Cómo se desarrolla la economía? ¿Dónde se aprende la economía? En el hogar. O se le enseña a un hijo a ser productivo, o se le enseña a un hijo para que sea dependiente. Eso depende del modelo que en el hogar se desarrolle. Pero recuerde que la meta educativa del hogar es construir el fundamento del carácter cristiano. Carácter cristiano. Si usted como papá, como mamá, no está ayudando a su hijo a desarrollar carácter cristiano, no está ayudando a su hijo para que aprendan maneras, entonces pues va a haber un déficit en el hogar y por ende un déficit en la sociedad. Otra cosa entonces que es en el hogar implica también gobierno. ¿Y qué es gobierno? Aquí hemos enseñado lo que es gobierno. Gobierno es eh, control, dirección, regulación y restricción. Pero no tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. La número uno es dirección. La segunda es regulación. La tercera es restricción y la cuarta es control. Y tiene que ser en ese orden: dirección, regulación, restricción y control. Entonces, al hijo se le enseña a, a gobernarse a sí mismo. Esta parte es muy importante porque, pues en el hogar, perdón, uno puede enseñar un gobierno tiránico, un gobierno de libertinaje, un gobierno déspota, o puede enseñar un gobierno de libertad, de autorresponsabilidad, un gobierno en donde todos realmente están sometidos a la ley justa, que es la ley de Dios. Es muy triste hoy en día ver hogares en donde la Biblia no es parte de la educación.
Es muy triste ver que hay padres que nunca han leído la Biblia y que no tienen la Biblia como fundamento para gobernar a los hijos y, por el contrario, usan otros métodos de filósofos no cristianos que han desarrollado formas de gobierno en el hogar. Pero la Biblia ha desarrollado una forma de gobierno en el hogar. Y esa forma de gobierno en el hogar se llama el autogobierno. Cada persona tiene que aprender la ley, tiene que aprender a regularse a sí mismo, tiene que aprender a restringirse, a controlarse, porque si no aprende a hacerlo, entonces ahí donde viene otro, comienza a aplicar, es lo que el gobierno lo aplica a usted o a mí. Y cuando otro lo aplica, entonces es donde vienen los problemas relacionales, porque al final, si uno no aprende a autogobernarse, entonces otro lo gobernará y otro lo va a gobernar de una forma externa, llegando al extremo, que el extremo en gobierno es el control. Y el extremo en gobierno en control es entonces la cárcel. Pero para nosotros, ¿no? La cárcel, que es la máxima ley que tenemos dentro de este gobierno civil. Entonces, la familia tiene que convertirse en un refugio, en un centro de aprendizaje para la vida. La Biblia habla de eso muy claramente, que uno enseña los principios de Dios es para preparar a los hijos para la vida. ¿Para qué preparamos a los hijos? ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué hacemos un hogar? Lo hacemos para que sea un centro de entrenamiento, un lugar de refugio. Y aquí esta es muy importante porque a veces los hogares, en lugar de ser lugar de refugio, se convierten en lugares de guerra. Guerra. Guerra papá y mamá, peleas entre hermanos. Bueno, tanto así que el esposo no quiere llegar a la casa porque sabe que llegar a la casa es un problema, peleas por todas partes. Prefieren pasar más tiempo afuera con los amigos. Y los hijos, pues no ven la hora de salir corriendo de ese hogar y huyen del hogar. Y cuando huyen del hogar, toman decisiones malas. Bien sea, se juntan a amigos incorrectos o inician relaciones íntimas incorrectas con el fin de huir de un hogar que no es un refugio, sino que es guerra, y en donde no hay aprendizaje, sino donde hay violencia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Salmo 144, Efesios 6, Lucas 2, nos habla de esto, que es muy importante que aprendamos en el hogar lo que es valores, carácter, comportamiento. En el hogar se aprende cómo relacionarnos, se aprende el perdón, el amor, se aprenden los roles. Esto es importante, ¿no? Los roles de padre, los roles de madre. Si el hogar se concientiza al enseñar los roles, se nos acaba ese problema que tenemos hoy en día social, que es el problema de la identidad. Los niños y las niñas tienen problemas de identidad. ¿Por qué tienen problemas de identidad? Porque el hogar ha perdido ser el modelo correcto de eh, identidad. Que a propósito, quiero animarles porque vamos a tener un congreso ahí en Bucaramanga y el tema es identidad. Vamos a sacar un libro también con unas conferencias sobre identidad. ¿Usted quiere saber acerca del congreso? Si quiere saber acerca del libro que escribimos, comuníquese aquí a la emisora y con mucho gusto se le dará información. Quiere participar en el congreso, un congreso internacional, vienen conferencistas de otros países y usted puede participar en Bucaramanga, en Bucaramanga. Y ahí puede aprender principios
que nos ayuden realmente a luchar, no luchar, sino a cumplir como padres, como líderes, de modelar los roles en el hogar. Y pues claro, por supuesto, el desarrollo de un buen carácter, en donde se cultivan las virtudes, valores, que se entienda qué es lo que tiene más valor en la vida, cuál es la escala de valores de la vida, que no haya confusión en cuanto a esta escala de vida. Entonces, el hogar debe ser un lugar de aprendizaje. Estamos hablando del hogar como fundamento, ¿no? Como fundamento, como base de la libertad. Si el hogar cumple con este rol que le corresponde, entonces va a fundamentar la libertad. Un centro de aprendizaje es el hogar. Se le enseña a los miembros del hogar lo que es diligencia, lo que es puntualidad, responsabilidad, perseverancia, excelencia, honorabilidad, autogobierno, por supuesto, obediencia, respeto. Que el hogar es un lugar para reír y jugar, para disfrutar la vida, gozar las relaciones interpersonales, los hijos como son un regalo y no son una carga, en donde realmente se desarrolla el buen humor, el gozo, y la familia entera viéndose como respuesta a un mundo necesitado. O sea, la familia viéndose como un ministerio. Esa parte, esa parte me gusta porque pues uno se casa. ¿Para qué se casa? ¿Para qué forma una familia? Si uno forma una familia para el bien de la sociedad. Esa es clave. ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? Se compone una familia, tienen hijos pensando en aportar para que la sociedad mejore, no para que empeore. Tenemos hijos para darle a esta sociedad personas con valor, personas con principios, personas con un carácter cristiano. Esa es, pues, la idea original de el hogar. Y claro, entonces aquí entra la segundo fundamento de la libertad constitucional y es la iglesia. La iglesia también tiene una meta educativa. Importante esto, ¿no? Me les muestro aquí en la diapositiva. La iglesia cristiana tiene una meta educativa. La meta educativa de la iglesia cristiana es, o en una república, es construir las bases de la conciencia cristiana. ¡Wow! Esto es bien profundo, porque la iglesia ha perdido el norte cuando ha querido comenzar a enseñar otras cosas que no tienen que ver nada con la construcción de la conciencia cristiana. La conciencia cristiana, pues la conciencia es una propiedad. Es la primera propiedad que Dios nos dio a nosotros, hablando de propiedad privada. La conciencia es la primera propiedad privada que Dios nos dio y es lo más valioso de todas las demás propiedades. Cualquier otra propiedad, uno se la pueden quitar, la pueden robar, pero la conciencia no. Conciencia uno la puede perder, uno la puede ceder, la puede dañar. Eso es otra cosa diferente. Pero la iglesia, su meta educativa es construir las bases de la conciencia. Y ahí tendríamos que definir qué es conciencia, ¿no? La capacidad que tiene el hombre de saber con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Si los miembros de una iglesia
están confundidos con respecto a la idea de libertad. Están confundidos en cuanto a qué es bueno y qué es malo, y tienen la mezcla de las dos cosas, tienen la mezcla en que no saben qué es bueno y qué es malo, y que se confunden, pues está en peligro. Y pues en la meta de los líderes, una iglesia, en su liderazgo, tienen que desarrollar una agenda en donde lo que hacen es, a través de lo que enseñan, es mantener una conciencia saludable. Que las personas entiendan claramente las ideas de libertad, las ideas que ayudan a sostener las acciones correctas de todos los hombres. Pero cuando una persona, un miembro de una iglesia, está confundido, no sabe lo que es bueno y malo, no sabe cuál es la forma de gobierno de Dios, no sabe si realmente el matrimonio vale la pena o no, que esa es otra cosa muy triste, ¿no? Que la iglesia, los jóvenes no quieren casarse, no les importa el matrimonio, no les importa el matrimonio. Entonces, eso demuestra que nos está enseñando la importancia del matrimonio. La iglesia debería celebrar y celebrar y celebrar constantemente bodas, porque los jóvenes, ¿qué hacen? Pues casarse, porque saben cuán importante es el matrimonio. Y la iglesia no debería tener problemas de identidad, porque se enseña a la iglesia, a los miembros, cuál es su género, cómo Dios lo creó, cómo Dios creó al hombre varón y hembra. Entonces, pues ese es el trabajo de la iglesia eh, cristiana en la república, en la nación. Entonces, la iglesia es demasiado importante dentro de la sociedad. Por eso los gobiernos que no son cristianos, o sobre todo los gobiernos comunistas, socialistas, una de las primeras cosas que ellos atacan, la primera agencia que ataca, aparte de la familia, ataca a la iglesia. Y no ven la importancia de la iglesia dentro de la sociedad. Y pues en la historia, nosotros podemos mirar la historia pues, de la nación que ha sido el modelo de libertad para todas las demás naciones del mundo, como es los Estados Unidos. Nosotros podemos mirar que un factor demasiado importante en América es la construcción en la construcción de la república, es mantener los valores, los principios institucionales y la institución primaria, que es la iglesia, que forma a la gente. Por eso llegamos a este punto donde se dice que la primera casa y la más importante de todas que ellos, los padres peregrinos americanos, construyeron en este continente americano fue la casa de Dios. Yo, una de las cosas que criticaba en los Estados Unidos, es que, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque como colombiano tenía en mi mente esa idea de la mega iglesia. Cuando yo estaba en Cali, trabajando en la iglesia, y alguien iba a levantar una iglesia en el barrio que estábamos nosotros, yo me enojaba. Porque dice, pero ¿por qué no se van para otra parte? Este barrio es de nosotros. Aquí solamente vamos a estar nosotros y toda esta gente pues va a pertenecer a esta iglesia. Mentiras. Pues porque tenía la mentalidad centralizada, ¿no? Centralizada. Pero entre más iglesias haya, la sociedad va a ser más beneficiada. Claro, estamos hablando de iglesias cristianas, perdón. Iglesias en donde los principios del reino de Dios se apliquen. No estamos hablando de sectas, sino hablando de iglesia cristiana donde se predique la palabra, en donde realmente se enseñe la sana doctrina y se sigan los principios antiguos del cristianismo sin dejar involucrar
lo que es el modernismo. En la iglesia es una iglesia moderna, en el sentido de su dinámica posiblemente, pero no una iglesia moderna en sus ideas. Entonces, pues está la república. En la república está, para sostener una república, está el hogar cristiano, y estamos viendo que está también la iglesia cristiana. Y el tercer fundamento es la escuela cristiana. Y la escuela cristiana, pues también tiene un rol. Entonces, déjenme mostrarle cuál es el rol de la escuela cristiana. Porque esa es otra cosa de estos países donde la democracia es tan fuerte, o se quiere aplicar la democracia y no la república, es que se quiere controlar la educación. Y en la educación la concede el Estado. La democracia, en la democracia el Estado controla la educación, en la república no. En la república los padres son responsables de la educación de los hijos. Y la educación es privada e independiente, no colectiva. Entonces, la meta educativa del colegio o la escuela cristiana es construir un currículo, ya bien, un currículo cristiano sobre el fundamento del carácter cristiano y de la conciencia cristiana. Hoy en día estamos en peligro porque hay muchos currículos construidos. Es muy fácil encontrar un currículo de educación. Te va a la librería y hay cualquier tipo de currículo. Pero, ¿quién desarrolló ese currículo? Lo desarrollaron gente sin temor a Dios. ¿Bajo qué fundamento se construyó el currículo? ¿Bajo el fundamento de que el hombre es un animal? ¿Bajo el fundamento de que el hombre ha evolucionado? ¿Bajo el fundamento de que Dios no existe? ¿Bajo qué fundamento? Porque eso es muy importante. ¿En base a qué se construye un currículo? Y básicamente los currículos que existen son construidos bajo la base del humanismo, sin Dios. Pero la meta educativa del colegio es construir un currículo cristiano sobre el fundamento del carácter cristiano, o sea, lo que enseña la familia, y de la conciencia cristiana, es decir, basados en los principios, pues, principios bíblicos. Entonces, la educación tiene muchos ataques y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, como el tiempo se nos ha ido, pues hoy la idea era poder mostrar esos tres fundamentos de la libertad constitucional, que son la familia, la iglesia y la educación. Y que cada uno de ellos pues, tiene un rol. Si cada quien lo cumple su rol, entonces se va a poder sostener la idea bíblica de libertad dentro de una nación bajo el marco de una república cristiana. Pues me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta clase o esta charla les ayude un poco a entender mejor la idea de libertad. Y nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Así que gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias por multiplicar estas enseñanzas. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.